Las 7 de la mañana, 38 minutos. Felipe, como acaba de decir el embajador, pues esto termina en yo creo contra usted cree, ¿no? Creo que de ahí no pasamos. Pero de ahí sacamos una conclusión clara. El presidente se les desapareció unas horas. Sí, ¿Qué Felipe, pasó en esas horas? Felipe, es sí, lo que dice pero el para, protervo señor Leiva. Pero para ser rigurosos, Leiva tampoco puede saberlo. No, por eso le digo, a no por ser eso que dice Leiva, el protervo señor Leiva. A no ser que Leiva haya participado Porque, o tenga alguna información. Él dice, Néstor, que se sorprendió cuando supo dónde estaba el presidente Gustavo Petro, que fue un momento embarazoso como canciller y como persona. ¿Por qué no contó dónde estaba el señor presidente? Pero si la agenda privada, es que ahí tenemos que el embajador no supo dónde estaba el presidente por 12, importante. 14, 16, 20 horas. Pero es que ahí tenemos que concentrarnos en lo que es importante. Cualquier hábito o adicción que tenga el presidente de la República o cualquier funcionario público le afecta el normal desempeño de sus tareas, y la respuesta que dio el embajador, y a mí me pareció una respuesta bastante creíble y yo le creo al embajador, es en el caso de la visita de Francia, no la afectó. Si durante las horas en las que él estuvo en una agenda privada, que él dice estar con su familia y su familia dice que estuvo con él, pues hubo consumo de droga o de otra sustancia, pues no afectó el ejercicio de su cargo. Esa es la conclusión de la conversación que acabamos de tener con el pero hay una cosa. Francia. Hay una precisión que yo sí creo que hay que hacerle al embajador. Él dice cuando le preguntan por el aplazamiento del vuelo y por qué hubo un cambio, si estaba destinado a viajar el viernes en la noche. Cambiaron 4 veces. ¿Por qué cambiaron 4 veces? 4 veces. Él dice que es un tema que no corresponde y que él no era el encargado de esa agenda. Realmente eso no es cierto. Los embajadores son precisamente los encargados de la agenda bilateral cuando se está en visita oficial, como era ese el caso y como lo atestigua el decreto, insisto, que enmarca el hecho de que estos recursos hubieran salido de los impuestos de los colombianos. ¿Cuánto costó? O sea, el impuesto, el recurso usted público. Está insistiendo hace rato en el tema de los recursos públicos. Claro. ¿Usted cree que esto es un tema de plata? No. Es un tema de muchas cosas. Es un tema de si se están utilizando los viajes al exterior para fortalecer la agenda bilateral con los países, que es a lo que lleva la ley y lo que dice la Constitución, porque el presidente además es el jefe de las relaciones exteriores del país. Entonces, si se viaja para hacer agendas privadas, no se está cumpliendo la función. No se está cumpliendo la función que además enmarca el tema de los viáticos. Y es que esto no fue un viaje gratuito ni se pagó del bolsillo del señor presidente. Se pagó del bolsillo de los colombianos. Son recursos públicos. Por eso es una agenda oficial. Por eso el embajador del país tiene que garantizar que se cumplan todas las actividades. Un dato sobre el presidente no se fue de paseo. Yo creo que Alfonso Prada en ese momento todavía no se había posesionado como embajador. 2 días no acreditan esa agenda oficial, porque es que el vuelo cambió. Acuérdense que los periodistas no tenían dónde dormir porque les cambiaron el tema a última hora. La gente que iba, eso es cierto. Acuérdense. Tal vez producto de todo esto, fue una de las últimas veces que en la Casa de Nariño montaron periodistas al avión presidencial, que es una tradición en Colombia. El presidente va acompañado de la prensa del país. Los periodistas allá ¿Y eso quedaron... ya no ocurre, Néstor? No, ya no ocurre. Ya no están llevando periodistas. No. Dejaron de llevarlos porque encontraron pues que eran inmanejables y que los periodistas por estas cosas terminaban enterándose de cosas que les resultaban incómodas a la versión oficial. Y evidencian las contradicciones. Evidencian las contradicciones que hubo. Entonces decir que porque tenían que tanquear el avión, pues se aplazaron 2 días los viajes, el regreso del presidente. ¿Y dónde están lo que acredita esa extensión de la visita oficial? La tiene que dar el responsable del avión. Y yo entiendo que ya la dio, no lo recuerdo, lo estaba buscando, lo he buscado y no lo encuentro esa explicación, pero yo tengo la idea de que cuando en ese momento, porque era 2023, esto ocurrió hace ya casi 2 años, creo,
pues en ese momento alguien pidió esta misma explicación que estamos pidiendo en este momento nosotros, y yo recuerdo, pero puedo estar equivocado, que... Yo creo que está confundido, Héctor, de viaje. Al que usted se refiere fue un viaje a Brasil en donde el presidente se retrasó por mal tiempo. Que después se demostró que tampoco había mal tiempo. Y a partir de ese momento tomaron otra medida restrictiva, que es quitarle el GPS y ya el rastreo del avión en dónde está el avión presidencial. Entonces imagínense todas las medidas que hay que tomar para que el presidente pueda ejercer su agenda privada, como si la agenda privada la tuviéramos que pagar los colombianos. María Consuelo, yo tengo la sensación, Felipe, de que aquí el que quiso creer, pero ahí sí hay el que quiso caso creer, un poco ya creyó. El que quiso creer le cree a Leiva. Tal vez habría que darles un consejo, tal vez habría que darles un consejo a todos. Y el consejo de las tías, Néstor. No aclaren que oscurece. Pero no, Felipe, yo creo que en cambio... mentira. Y el que no quiere creer, no cree. El que no quiere creer, pero en cambio, no cree. lo que hace el embajador Prada, que es salir él como responsable de las relaciones bilaterales, pero especialmente como anfitrión de estos días que son los que están en cuestión, sale a explicar sale a dar su versión. Pues ahora lo que corresponde es que haga exactamente lo mismo la Casa Militar y que haga exactamente lo mismo y a través de los canales diplomáticos el Servicio de Inteligencia francés. Porque es que así es que se aclara una denuncia de semejante gravedad como la que hizo Leiva. Pero también, Néstor, yo creo que a todo lo que diga Leiva, y eso lo decíamos ayer, hay que cogerlo con pinzas, porque si el señor estaba tan realmente preocupado por el país, si él veía que el presidente era un drogadicto y estaba allá, ¿por qué carajos no lo denunció? ¿Por qué carajos siguió lagarteando? Permítame, Néstor. ¿Por qué siguió lagarteando puesto? Hoy Prada. Lo mismo que pasa en el mundo de las mafias. Por lagartos. En el mundo de las mafias, Felipe, en algún momento los delincuentes comienzan a confesar cosas que antes no dijeron y de las cuales fueron cómplices. ¿Sabe qué pasa, Néstor? ¿Sabe qué pasa con Leiva? Que Leiva en esa carta extensa donde habla de su lealtad y su compromiso, pues su lealtad y su compromiso con el país era que el tipo era capaz de hacernos pagar una multa multimillonaria por el tema de pasaportes, diciendo que lo iban a notificar en la tumba, todo justamente por lagartearle al jefe, y cuando el jefe ya deja de mirarlo, aparece con gravísimas denuncias. Entonces yo sí cogería con pinzas todo lo que denuncia Leiva, y por eso insisto, aclaren que coja con pinzas de semejante gravedad y coja con pinzas la versión del presidente y la versión de la señora Sofía Petro por eso y la versión de coja con pinzas todo, porque aquí esto muy a la colombiana. Y díganle eso a la prensa internacional, díganle eso y ese consejo que daba Felipe, la agenda no era tan privada, porque hoy la agenda ya no fue tan privada, porque si estamos en titulares de la prensa internacional dejó de ser privada. Y esa explicación cómo se le da a la prensa internacional, y entonces ¿para qué hablan de la imagen de Colombia en el exterior si el encargado de ser la imagen per se de Colombia en el exterior, que es el presidente de la República, el jefe de Estado, está en este nivel de cuestionamiento por parte de su ex canciller? Es que aclaramos que eso no nos lo inventamos nosotros, estamos en esta noticia y en este debate porque lo dijo el ex vocero de las relaciones exteriores de Colombia. Pero ese consejo que daba Felipe, Néstor. Felipe, Andrés está calientísima aquí opinando, y veo, por supuesto, Felipe, no me sorprende que los tuiteros petristas están esta mañana cerrando filas alrededor del señor presidente. A Prada habría que decirle con respeto que no ayude tanto, ¿no? Claro, es que mire, ese consejo de que no aclaren que oscurece. Él da su versión de lo que vio. Él da la versión. La versión es lo que me consta. Que no me consta lo del sábado, que fue cuando... Pero Néstor, me quedó una duda oyendo a Prada al señor embajador y el ministro. Si la agenda privada del presidente es tan privada como la de París, entonces, ¿por qué la de Panamá no fue privada? No sé, buena pregunta, Felipe. En otra visita No, es oficial. una pregunta. Yo no estoy haciendo afirmaciones. Y que no aclaren... Si en París nadie supo dónde estaba el presidente, ni el señor embajador, ni nadie. En Panamá, excepto Felipe, lo que dice el protervo de Leiva. Entonces, ¿cómo se enteraron de que el presidente paseaba con su amiga por las calles de Panamá en una noche? Sí, pero es que en Panamá, Felipe, fue un paseo con una señora a la que el presidente Petro le tomó fotos. Nada, y en París es un paseo con sus hijas y sus nietas también. No, claro. La versión de Leiva es diferente. Andrés, rápidamente.
Mire, mientras Andrés nos cuenta, me recuerda un oyente que todo comenzó en Sharm el Sheikh, en Egipto, en el balneario, en la COP27. Cuando llegó tarde a la foto. Eso fue en noviembre del 2022. Fue el único presidente que no llegó a la foto oficial. Dijo, su argumento era que estaba preparando el discurso, pero fue el único jefe de Estado que no llegó a la foto para Yo sí me voy a referir, Néstor, a la entrevista del embajador Prada, porque encuentro dos cosas que, aunque trató de disimularlas, se notan. Primero, la visita no era una visita de Estado oficial. Era una visita oficial, no de Estado, que son en términos diplomáticos diferentes. Sí, correcto. Entonces, era como ir, sí, pero visita oficial es ya cualquier cosa. Era ir a una conferencia, como echarse un cuento y a ir otros, pero no era una visita de Estado que Francia invitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a intercambiar protocolos y documentos y tratados sobre áreas específicas de los estados. No, eso no era. Era ir a una conferencia. O sea, ya de entrada la visita podía haber sido o no haber sido, ¿cierto? O sea, es una visita que de alguna manera medio se inventa. Y la segunda cosa, después del viernes por la noche, hasta el domingo a mediodía, Prada logra saber del presidente, aunque el presidente duerma en el segundo piso y él en el tercero, ¿no? Porque eso fue lo que nos dijo. Entonces, ahí en eso tiene razón. Y el presidente sigue siendo el jefe. Obviamente, pues, ¿quién se va a ir contra el jefe? Pero me quedo pensando dos cosas. Néstor, si lo que dice Leiva es falso, es mentira, ¿por qué entonces el presidente no sale a denunciarlo por calumnia? Digamos, ¿por qué no lo hace? Y entonces vuelvo y me pregunto lo que sigue. ¿Acaso es que Leiva tiene pruebas? Pero eso tampoco es el certificado de que lo que dice Leiva es verdad. No, a mí porque si hay una denuncia por calumnia, de pronto Leiva puede sacar pruebas, ¿o no? Pero es buena pregunta, Héctor, la de Paola. Pero es que Leiva las puede sacar con la denuncia o sin la denuncia. Pues, y además me imagino que por decoro debería hacerlo si es que llegara a tenerlo. Pero es que este no es un asunto de baranda, yo creo. Este no es un asunto, pues, de en una comisaría, unas pruebas y unas cosas. Yo insisto, que aquí hay una pregunta que es la clave. Y a mí me parece, la explicación que dio el embajador, me parece que fue suficientemente clara para responder esa pregunta en relación con los 3 o 4 días en París, que es, ¿eso afectó la agenda oficial o el trabajo del presidente de la República? No. Y la respuesta es no. Ahora, si eso lo ha afectado en otros momentos, si el presidente efectivamente tiene esa adicción o no la tiene, la pregunta sigue siendo, yo insisto, la misma, porque esa es la única que tenemos derecho a hacernos los ciudadanos. ¿Eso afecta el ejercicio de su cargo? ¿Sí o no? ¿Y en qué medida? Si la respuesta es no, como fue en París, él tiene derecho a su agenda privada. El presidente contra Trump, una madrugada, 3 de la mañana, diciendo una cosa, 3:30, diciendo la contraria. ¿Usted no dijo esto tan raro? Y esta no puede ser la explicación a eso tan raro. Sí, pero la respuesta y esta no puede ser la confirmación de que efectivamente sí afecta, pero porque Néstor, el presidente tuitea, por ejemplo. Puede ser. No vaya más allá. El fin de semana pasado el señor presidente nos metió en una crisis diplomática. Pero el presidente publicó tarde en la noche el sábado de Semana Santa una foto de el ataque violento y criminal de las FARC, de las disidencias de las FARC en La Plata. En Huila. Y el texto decía, así se ve la paz del Catatumbo. Perdón. Sí, Felipe, sí. Por eso hay unos tweets muy raros. Por eso además, digo, eso no es la demostración, no es la demostración, Héctor, de que usted al final termina encontrando evidencias, digo lo de Estados Unidos. Estuvimos metidos de cabeza unas horas en una crisis. Y el canciller Murillo nos lo dijo acá, en una crisis de relación, desapareció. En una crisis de relación con Estados Unidos. Y usted me pregunta, ¿y será que la drogadicción afecta las funciones del presidente de la República? Bueno, usted está partiendo del supuesto de que escribió ese trino drogado. Yo no puedo partir de ese supuesto. Estoy partiendo del supuesto de que pudo ser. Eso, claro, pudo. No, claro, entonces no hay supuesto, porque si pudo ser, también pudo no ser.
o sea, no hay supuesto. Y entonces ahí ya no podemos avanzar porque pues no tenemos cómo saber si efectivamente eso ocurrió o no. De que pudo ser, entonces no hay supuesto. No, pero es posible que usted se plantee a estas alturas, Héctor, si pudo ser, pudo no. Que a estas alturas usted se pueda plantear legítimamente con base no en lo que dice Leiva, en las desapariciones del presidente, en las ausencias del presidente, en lo que dijo María Jimena Duzán. Que son personas que fueron del afecto del presidente de la República. Yo asumo, miren, Néstor, es que mis preocupaciones en este caso son dos. La primera es que hay muchas personas que tienen adicciones, muchas. Conocemos a muchas personas, amigos, incluso algunos hasta familiares, en fin. Tenemos muchas personas que conocemos que tienen adicciones y consumos problemáticos de alcohol u otras drogas. Y la pregunta es si esas personas que nosotros conocemos están inhabilitadas, incapacitadas para ejercer su actividad laboral. Pues yo merezco saber si voy a votar y a esas personas las rechazamos o las merezco saber. Bueno, ejemplo, pero eso sí ya se vuelve, ese es un paso adicional en el debate electoral. Bueno, muchas veces les preguntan a los candidatos, ¿usted ha consumido o consume droga? Pero ese va a ocupar pues, el puesto más importante en el formulario de de acceso, mire, en el formulario de acceso a los cargos públicos está prohibido preguntar eso. Si usted consume o no droga. Usted se monta en un avión en donde le dicen, ese piloto va trabado, ese piloto se acaba de meter una raya de cocaína. Ya le iba a contestar, ya le iba a decir eso porque sabía que iba para allá. En algunos cargos efectivamente no solamente no está prohibido, sino que es obligatorio hacer el examen, como en el del piloto de avión, pero en la mayoría no. Entonces, esa es mi primera preocupación, que se vuelva una cosa discriminatoria y un poco hipócrita, porque se trata de Petro respecto de personas que consumen droga. Las personas que consumen droga son muchas. Iguales, que todos tenemos a alguien, las personas que consumen droga son muchas. Y los que tienen, yo no tengo ninguna persona que consuma droga cercana. Yo no tengo ninguna persona que consuma droga cercana para dejar para dejar eso aparte, pero sí veo y creo además que las personas cercanas que tienen esos problemas, efectivamente lo que necesitan es comprensión, digamos, no discriminación. Y aceptación, eso es lo primero. Y aceptación de que tienen un problema. Necesitan que la persona diga, eso es lo primero. Sí tengo un problema. Y lo segundo, y después de que tienen un problema, se someten a un tratamiento y uno les da comprensión, afecto y amor, ¿de acuerdo? Eso es exacto, pero eso es lo primero. Y lo segundo que me preocupa es que se vuelva una discusión moral y que es el colmo. Pues yo no sé si es el colmo o no, la valoración subjetiva cada cual lo hace. Ahora, yo me limito por eso al tema de esto afecta o no el ejercicio del cargo. No lo lleve a ese campo. Hágame la lista, ¿Puede Felipe? El presidente, comandante en jefe de las fuerzas militares de un país, quítele la palabra Petro, ¿puede el comandante en jefe de las fuerzas militares, a quien le corresponde garantizar la seguridad, la vida, honra y bienes de 50 millones o de 100 millones o 200 millones de sus ciudadanos, estar o tomar decisiones bajo efectos de la droga? Lista. Sí, no creo que sea una discusión moral de esto. Le acepto, esa es la pregunta. María Consuelo, que hay unas profesiones en donde de pronto resulta irrelevante si está o no metiendo, si está o no trabado. Hágame la lista de las profesiones en donde sí es importante. Y yo supongo, médicos. si yo estoy haciendo, Felipe, este programa y los oyentes descubren que Morales estaba trabado, que Morales es drogadicto, no tienen derecho legítimamente a preguntarse, con razón la cantidad de babosadas que decía Morales allá en Blue. Pues claro que hay profesiones, padre Linero, un sacerdote no puede. Usted confía un operativo militar a un general de la República que es drogadicto, por ejemplo, o borracho. Felipe, por eso digo que esa es una línea. ¿Se haría usted operar? Estamos hablando del jefe de un estado como Colombia, en donde, si eso es cierto, además
tiene un conflicto de interés porque Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, según informes recientes de la ONU. Y el aumento de la producción de cocaína en el año 23 al 24 fue del 53%. O sea, es que no estamos hablando de un tema que no incida. Pero son dos temas diferentes, ¿no? Claro, pero es que son dos temas diferentes. Pero es que eso es a lo que está apuntando la prensa internacional porque hoy. Hay un punto sobre la discusión porque el presidente ha sido uno de los voceros de la despenalización de las drogas y ha sido el que ha enarbolado la bandera de que es más dañino el alcohol que la cocaína. Que la coca. Y lo dice... Entonces, miren, Néstor, ¿hay un conflicto de interés o no? Ricardo, debe ser que el presidente cree que un trago de whisky es peor que una raya de coca. De pronto es que el presidente genuinamente lo cree. Pero ahora que usted mete el whisky, Néstor, mire, el consumo de drogas, incluido el alcohol, seamos claros, es una práctica socialmente muy, muy, muy extendida, prácticamente masiva. Sin embargo, Néstor, y tal vez por esa razón, la manera de manejar un problema como este es simplemente volviéndolo algo transparente. Es decir, no sacando 5, 6, 7 diferentes explicaciones de por qué ocurrieron tal o cual fenómeno, sino si esa es la verdad, hablar de ello muy transparentemente. Mire, yo alguna vez le oí decir a un experto gringo de estos en crisis reputacionales una máxima que es: cuéntelo todo, cuéntelo ya y cuéntelo usted mismo. Así se habrían evitado o se evitarían muchas de estas circunstancias. Pero cuando lo que tenemos es 4, 5, ya vamos en más explicaciones diferentes de qué fue lo que pasó en ese viaje, porque ahora el embajador Prada también dijo que es que el presidente a veces se pierde porque se pone a pensar o se pone a leer. Entonces vamos acumulando diferentes explicaciones, algunas de ellas contradictorias. Eso no hace más que oscurecer un problema que se podría haber aclarado desde el principio. Esa máxima no la conocieron en la Casa de Nariño. En segundos, opiniones de los oyentes. En segundos, lo más importante, les había prometido la frase, el sonido del presidente Petro. En segundos voy, burlándose de lo de Álvaro Leiva con esa interpretación, Felipe, que yo le confieso, yo no había caído en cuenta. No creo que él estuviera sugiriendo que Leiva tenía problemas de carácter sexual, pero la volví a escuchar y es posible que de eso estuviera hablando el señor presidente. Pero mire, Néstor, así como hoy, por ejemplo, el planeta entero ve como Donald Trump de manera errática lanza aranceles, tira aranceles, hace que se caigan las bolsas del dólar, en fin, y la personalidad del gobernante, claro que tiene efectos sobre la vida cotidiana de todo el mundo, más allá de la discusión sobre si es por consumo de sustancias psicoactivas o por la razón que fuera, la estabilidad mental, la serenidad y la personalidad del gobernante es determinante. Entonces, como no tenemos pruebas ni información cierta sobre, más allá de la denuncia de Leiva, que además tiene una dudosa intención en todo esto, pues a lo que tenemos que centrarnos es en qué estado está gobernando el presidente, cuáles son, digamos, su personalidad, su estado de ánimo, la fluctuación, digamos, de cambio de decisiones. Ahí es donde tenemos que centrarnos, independientemente de cuáles sean las causas. Y en eso yo creo que el presidente ha sido lamentablemente muy errático. Estás escuchando